Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal. Mi nombre es Elena y estás en el canal Elena Crochet. Hoy vamos a realizar el último el último vídeo de los 3 vídeos que componen esta Rebeca. Y en este último vídeo lo que vamos a hacer es ya terminar con las mangas. Montaremos las mangas. Terminaremos el cuello, que tenemos que hacer una vuelta más para disminuir el cuello y que se nos quede más cerradito. Y bueno, ya sería rematar la parte de delante y rematar los hilos que nos queden, ¿vale? Yo ya he realizado una de las mangas y vamos ahora a realizar la otra para que veáis cómo se hace. Mira, para montar la manga nos vamos a uno de los huecos que queramos, por el que queramos empezar, da igual, por la parte del derecho de la Rebeca, nos vamos al hueco de la manga y tenemos que buscar en la parte de abajo, del centro de abajo, ¿veis? Donde comenzamos a hacer el primer abanico después de la unión, que hicimos aquí una unión, ¿vale? Pues en las cadenas que empezamos a hacer el primer abanico, que sería este, para trabajar el cuerpo, justo ahí en medio nos vamos a meter y vamos a hacer los abanicos hacia arriba, ¿veis? Estos están hechos hacia abajo para el cuerpo. Ahí es donde vamos a enganchar el hilo. Voy a girar esto un poquito. ¿Veis? Esta es la parte de abajo de la ciza. Aquí arriba del todo tenemos el abanico que nos dejamos por terminar y ahora vamos a continuar haciendo. Pues cogemos el hilo y lo añadimos ahí en medio. Y vamos a empezar a trabajar de esta manera. Ahí hacemos un abanico. 2, 3, 4 para el primer punto. Hacemos 2 más. Las 3 cadenas. Y termino de hacer el abanico. ¿Veis? Estamos trabajando hacia arriba, pero después esto va a hacer así. La manga va a caer hacia abajo y nos va a quedar la misma dirección que el resto de la Rebeca. Bueno, pues nos tenemos que ir hacia el siguiente abanico, que es este de aquí. ¿Veis que está cejado? Ahí tenemos que hacer otro abanico. Para las mangas, en el cuerpo hacíamos 3 cadenas de separación entre abanico y abanico. Para las mangas vamos a hacer 2. Siempre, ¿vale? Bueno, siempre. Hasta que no lleguemos casi al puño, no va a ser de otra forma. Termino de hacer el abanico. Dos cadenas de separación. Y giro hasta encontrarme el siguiente abanico. Llevamos 2. Vamos a hacer el tercero.
meto donde no es. Aquí. Me habéis preguntado varias ya por el tercer vídeo, pues aquí lo tenéis ya. Me habéis sorprendido porque habéis corrido, ¿eh? Os había adelantado bastante en la red, que habéis estado ahí echándole horas desde luego para que la hayáis hecho tan rapidito. Yo me alegro. Bueno, pues llevamos 3 abanicos, hemos hecho 2 cadenas y nos vamos a lo siguiente, que es la piña ya. ¿Veis? Nos encontramos ya con el motivo de la piña, que lo habíamos dejado en 3 huecos, eran 4 puntos y tenemos 1, 2, 3 huecos. Pues ahora vamos a hacer, en vez de 4 puntos, 1, 2 y 3 puntos. Vamos a continuar haciendo el motivo. Nos vamos aquí dentro. Dos cadenas. Nos vamos al siguiente. 2 cadenas. Y nos vamos al siguiente. Hemos acabado la piña y nos vamos a otro abanico. 1 y 2. Termino el abanico. Hago 2 cadenas. Giro la manga y me encuentro. Espera, porque esto ya me ocupa un montón de sitio. Perdonad si me salgo de la pantalla porque no lo estoy viendo. Y me voy al siguiente motivo, que es otro abanico. Y creo que es el último ya. Sí. Y ya sería el último. Vale, pues lo hacemos. Uno, dos, tres. Termino el abanico. Una, dos. Y nos vamos aquí al abanico con el que empezamos. Buscamos la cuarta cadena, 1, 2, 3, 4. Y deslizamos. Hemos cerrado esta vuelta y nos vamos a ir deslizando hasta el centro del abanico. De esta forma. Nos metemos así y nos vamos al centro. Y hemos terminado la primera vuelta de la manga. Que son, hemos hecho 1, 2, 3 abanicos. Nos encontramos la piña, la hacemos 1 y 2 más. Serían 5 abanicos. 1. Lo cuento de nuevo. Uy, perdón que se me resbala. Porque pesa mucho este material. 1, 2, 3. A ver, desde aquí lo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5 abanicos y una piña. Tenemos que tener en total. Estos 5 abanicos, conforme vayamos avanzando, hayamos terminado la piña, cuando acabemos la piña, vayamos avanzando la manga,
vamos a empezar a tener, en vez de 5, vamos a disminuir a 4 abanicos. Después, porque la piña se va a convertir en otro abanico, entonces va a llegar un momento en que vamos a tener en vez de 5, 6 abanicos. Empezaremos a disminuir el abanico para conseguir el puño más estrechito, ¿vale? Yo os voy indicando cómo. Vamos a empezar la siguiente vuelta. Esta vuelta que viene ahora, pues es igual que la que hemos hecho. Hacemos 4 cadenas de inicio, completamos todos los abanicos que nos encontremos y continuamos la piña. Uy, perdonad si estoy moviendo demasiado. Es que ahora me quiero centrar bien. No sé si estoy bien puesta. Perdonad, ¿eh? Uy. Vale. Seguimos haciendo 2 cadenas entre motivo y motivo. Yo voy a continuar haciendo esta vuelta. Lo que te vas encontrando, si son abanicos, vas haciendo los abanicos, que son 5 como hemos contado, son 5 abanicos, y cuando llegamos, bueno, 5 abanicos justo antes de la piña, te encuentras con 3. Pues haces los 3 abanicos, haces la piña, continúas los 2 abanicos que te encuentras a continuación y cierras la vuelta. Y hay que hacer, creo que otra más. Lo vamos a contar, os lo voy a contarlo porque si no, voy a hacer un vídeo demasiado largo. Y la verdad que esta parte, pues la podéis hacer perfectamente porque no tiene más explicación. Os voy a decir hasta dónde tenéis que hacer de esta manera y cuando esté la modificación, pues os vuelvo a explicar. Voy a seguir aquí hasta la piña porque cuando llegue la piña os explico cuántas vueltas más hay que hacer. 1 y 2 de separación y ya hemos llegado a la piña. Mira, hay que hacer esta vuelta, que ahora mismo serían 2. 1, 2 y aquí. 1, 2 y hago el siguiente abanico. Bueno, hay que hacerlo, ¿vale? Pues habría que terminar esta vuelta, hacer otra más para meter el último punto del abanico, ¿vale? Se termina esta vuelta, hace una más para terminar el último punto del abanico y nos volvemos a ver y os explico. Bueno, pues he terminado la vuelta que estábamos haciendo y he hecho la siguiente, bueno, la siguiente y otra más, ¿vale? Y me he adelantado aquí los 3 abanicos que tenemos justo antes de llegar a la piña. Vale. Cuando lleguéis a este punto, que es el que habéis hecho ya solo un punto dentro de la piña y hemos acabado la piña. Ahí es donde vamos a hacer la primera modificación de la manga. Mirad, ahí hacéis de nuevo 2 cadenas y nos metemos como hacíamos en el cuerpo para crear un espacio, pero en vez de hacer, hemos hecho un punto alto y en vez de hacer 6 cadenas como hacíamos en el cuerpo, aquí solo vamos a hacer 3. Aquí vamos a meter en la siguiente vuelta una piña. No vamos a empezar otro abanico. A partir de ahora ya no hacemos más abanico.
En la manga solo va un abanico en la parte de arriba. He hecho aquí 2 cadenas y continúo con el patrón de la manga, que me quedan por hacer 2 piñas más. Os he dicho 2 piñas más y son 2 abanicos más, ¿eh? Me he equivocado, perdón. Vale, pues aquí ya he terminado de hacer los 2 abanicos y cierro aquí la cuarta cadena. Con punto deslizado me deslizo en el abanico que me encuentro hasta el centro y empezamos la siguiente vuelta. Aquí voy a trabajar los 3 primeros abanicos, ¿vale? Voy a trabajar los 3 primeros abanicos y cuando lleguemos aquí hacemos dentro un abanico extra. Tendremos en total 6. Ya he hecho los 3 abanicos y ya estoy en el espacio que hemos creado, la V que hemos creado para hacer, que es la terminación de la piña. ¿Vale? Pues ahí, como os he dicho antes, no vamos a iniciar una nueva piña ni nada, vamos a hacer abanico ahí. Hago 2 cadenas y continúo haciendo el resto de abanico que me encuentro, que son 2. Hemos sumado un abanico más a la manga y ya no tenemos que trabajar piña. Tenemos en total 6 abanicos. Vamos a terminar de hacer este abanico, esta vuelta con los abanicos que nos faltan y nos vemos en la siguiente vuelta, que vamos a empezar a disminuir. Una cosa que os tengo que explicar antes de comenzar las disminuciones. Mira, yo estoy trabajando la manga izquierda con vosotros, ¿vale? Y ten en cuenta eso porque la manga derecha os la vais a encontrar de otra forma. La vais a montar en el mismo sitio, pero a la hora de hacer las disminuciones tenéis que tener en cuenta que es en otro sitio donde hay que hacerla. A ver cómo os lo explico, que lo podáis entender bien. Yo ahora, cuando empiece a trabajar de nuevo, yo voy trabajando hacia el delantero de la manga, no hacia la parte de la espalda, ¿vale? Y por aquí ya sería la parte de atrás, ¿vale? Cuando voy llegando al final es la parte de atrás y esta es la parte de delante. Sin embargo, en la otra manga, en la manga derecha, montamos igual en el abanico de aquí del centro, pero estaríamos trabajando, empezaríamos a trabajar al contrario, trabajaríamos antes la parte de la espalda y luego terminaríamos en la parte de delante para cerrar, ¿vale? ¿Lo entendéis, no? Bueno, qué quiero decir con eso? Pues que las disminuciones tienen que caer siempre en la parte de la espalda. Y para controlar eso, en esta vuelta, que os la estoy explicando, lo vais a entender, pero tenéis que modificarlo en la otra manga. Vamos a trabajar la primera disminución, por ejemplo, en este caso, en esta manga, como me cae en el delantero, no la puedo hacer inmediatamente. Tengo que trabajar 1, 2, 3, 4 abanicos, el 5 y el 6, ahí voy a hacer una disminución y me cae en la parte de la espalda. Luego empezaría a trabajar otra vez por el delantero. En la otra manga, imaginaros que esta es la manga derecha en vez de la izquierda. Bueno, os he explicado cómo es la manga izquierda, pues imaginaros.
En la derecha sería directamente en la primera vuelta, en el primer punto, en el primer abanico, que es este, ya tendríamos que hacer la disminución, porque nos cae a la espalda. El primero y el segundo abanico serían la disminución. Vale. Como estoy trabajando la manga izquierda, la disminución la hago al final. Voy a hacerlo para que lo podáis entender mejor. Voy a trabajar. Ahora mismo trabajo normal. 1, 2, 3 y 4 abanicos, lo vamos a trabajar normal. Vale, pues como estoy en la manga izquierda, he trabajado los primeros 4 abanicos normal. Y cuando llego al quinto y el sexto, que son los últimos, hacemos la primera disminución, que es haciendo medio abanico, perdón, es haciendo medio abanico en este primer abanico, haremos 3 puntos altos, hacemos 3 cadenas y la mitad está hecha en este abanico y la otra mitad la haremos en el siguiente. Y hemos convertido esos 2 abanicos en uno solo. Tenemos las 3 cadenas de separación, las he hecho porque es un abanico. Luego entre abanico y abanico recordad que son 2 nada más. Llegamos aquí y cerramos la vuelta en la cuarta cadena. Son puntos altos dobles, entonces en la cuarta cadena. Y volvemos a deslizarnos al centro. Vale. Pues la siguiente vuelta trabajamos todos los abanicos y este lo consideramos 1. ¿Entendéis? Hemos convertido 2 en 1. Con lo cual ya solo tendríamos que hacer 5 abanicos en esta siguiente vuelta. Aquí haríamos 1. Vamos a hacer la siguiente vuelta y nos vemos para la siguiente disminución. ¿Veis? He trabajado este último abanico pues aquí, en el espacio que queda, en las 3 cadenas que queda, en la disminución que hemos hecho aquí. Ese sería ya, en toda la vuelta de disminuciones nos vamos a encontrar ese espacio que sería el último abanico que haríamos en la manga izquierda. ¿Vale? Estoy hablando de la manga izquierda. En la manga derecha, como empezamos en los 2 primeros abanicos, en vez de los 2 últimos, empezamos en los 2 primeros abanicos haciendo esto que hemos hecho aquí, las disminuciones. Haremos en el primero 3 puntos, 3 cadenas y en el segundo los otros 3 puntos y continuaríamos haciendo la manga. En la manga derecha. Vale. No os quiero liar y creo que os estoy liando. Pero quiero que entendáis esa diferencia porque si nos va a quedar el dibujo lo suyo, que este dibujo queda igual en los dos lados. ¿Vale? Entonces, hemos terminado en la manga izquierda haciendo el último abanico donde hicimos las disminuciones y cerramos la vuelta. Pues la siguiente vuelta tocaría hacer de nuevo una disminución. Haríamos a partir de ahora hasta el final de la manga una vuelta en disminución y la otra vuelta rellenando el hueco de la disminución que hemos hecho. Y cada 2 vueltas tendríamos un abanico menos. ¿Vale? Ahora mismo tenemos 5 abanicos. Vamos a preparar la disminución para tener en vez de 5, 4. Como estoy en la manga izquierda, tengo que empezar a trabajar todos los abanicos normal hasta 2 antes. ¿Vale? Entonces, voy a poner esto bien. Como este es el primero, trabajo 1, 2, 3 y en el cuarto y en el quinto hago la disminución, justo 2 antes de llegar al primero que hice. Si estuviéramos en la manga derecha, haríamos inmediatamente haríamos el primero normal,
En el segundo y en el tercero es donde hacemos la disminución. He hecho los 3 primeros abanicos de los 5 que tenemos y hago ya en el cuarto y en el quinto la disminución. Hago ahí 3 puntos, 3 cadenas y los otros 3 puntos en el otro abanico. Las 2 cadenas y cerramos en la cuarta cadena. Pues en esta que empezamos de nuevo, nos deslizamos al abanico, hacemos 1, 2, 3 y el cuarto que es aquí en la disminución, dentro, en mitad de esta disminución que hemos hecho. Ya tendríamos 4 abanicos en vez de 5, ¿vale? Hacemos eso, hacemos los 4 abanicos y completamos esa siguiente vuelta. Vale, hemos terminado esta vuelta de 4 abanicos. Vamos a cerrar y a desplazarnos al centro del abanico. Esta vuelta que empezamos ahora es de disminución de 4 a 3. Haremos esta otra vuelta más y habríamos terminado la manga. Nos queda hacer una patente abajo y listo. Si necesitas más largo, pues das una vuelta o 2 más. Ya sin hacer disminuciones, ya siempre con 3 abanicos. Vale, pues hacemos este primero. Hacemos el segundo. No son 4, tenemos que hacer los 2 primeros y los 2 últimos hacer la disminución. Si fuera la manga derecha, sería la disminución cuando empecemos. Hacemos uno normal y en los 2 que nos encontramos es donde hacemos la disminución. 1, 2, 3, termino el abanico. Y he hecho 2 abanicos. Como ahora me voy a los 2 últimos, pues disminución. Disminuimos aquí. En este primero hacemos 3 puntos. Y nos vamos al otro abanico y hacemos los otros 3. Hemos hecho 3 cadenas, ¿vale? Hemos hecho 3 puntos, 3 cadenas y nos vamos al otro abanico. 2 cadenas y cerramos la vuelta. En la cuarta cadena me deslizo al centro. Y hago la vuelta que me falta por hacer. Y ya terminaríamos de hacer abanico. ¿Veis? Ahora tengo 3 nada más. Tengo 3 abanicos. Hago el primero.
2 cadenas, me voy al segundo, dos cadenas y me voy al tercero. Voy a girar esto bien para que sea más cómodo, que es aquí en medio. Ya lo he perdido. Aquí. Termino el abanico. Ahí en el mismo sitio. Dos cadenas y cierro. Vale, no te desplaces ni nada ahora, que ya hemos terminado de hacer abanico. Os quiero enseñar cómo nos queda el espacio ya del puño más pequeñito. ¿Vale? Bueno, pues retomamos. Y vamos a hacer un par de vueltas en punto alto. La primera vuelta la hacemos de esta manera. Levantas 3 cadenas. Hemos hecho el primer punto, nos vamos al segundo de estos 3 que nos encontramos primero y nos vamos al tercero. Puntos altos normales, sin dos lazadas, solo con una. En las cadenas metemos, había 3 cadenas, pero vamos a meter solo 2 puntos. Nos encontramos 3 puntos, hacemos 3 puntos. Tengo los dos de las cadenas y cierro. En la tercera cadena del primer punto que hicimos. Y ahora vamos a dar una vuelta más donde vamos a disminuir. Vamos a subir con 3 cadenas. Hacemos el siguiente punto que nos encontramos. Y a partir de ahí, en estos dos, hacemos una disminución. Cogemos hebra, hacemos medio, cogemos hebra, nos vamos al siguiente punto y hacemos medio punto, nos lo trabajamos entero y cerramos todo. Hemos hecho una disminución. Nos vamos y hacemos 2 puntos los que nos encontramos a continuación y en los otros 2 hacemos lo mismo para disminuir. Hebra, un punto sin terminar, hebra, un punto sin terminar y lo termino. Hacemos 2 puntos, los que nos encontramos y volvemos a hacer disminución. Y así hasta que nos quedemos sin puntos. Hago 2 puntos normales. Y en los siguientes 2, una disminución. Se me está girando la manga. La voy a poner derecha. Acabo de hacer una disminución. Pues ahora trabajo 2 puntos normales. En los otros 2 disminuimos. 2 puntos normales.
en los siguientes dos, disminución. Dos puntos normales. Y los siguientes dos, una disminución. Y aquí me queda por hacer un punto nada más. Pues hago 1 más el que hice al inicio y ahí ya tercera cadena, deslizo, hago una cadena extra y me ha venido este hilo a lo justo y cierro. Y hemos terminado la otra manga. Esto que hemos hecho en la manga, disminuyendo, haciendo 2 puntos y disminuimos los siguientes dos, pues en la parte del cuello lo vamos a hacer también. Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos por la parte del derecho del cuello, ¿vale? Un momentito, lo coloco bien. Vale. Para empezar el patrón necesitábamos una cantidad de puntos que luego, pues claro, nos da una anchura para el cuerpo, pero que en el cuello no sigue dando la misma anchura y es demasiado para un cuello. ¿Cómo solucionamos eso? Pues vamos a añadir, aquí ya la tengo hecha yo la vuelta, ¿vale? Por eso lo veis más ancho el cuello. Vamos a añadir el hilo en el primer punto que teníamos, que como no empezamos con cadena, empezamos haciendo puntos directamente, nos va a costar mucho menos hacer esta vuelta, ya os vais a dar cuenta. No es igual trabajar sobre cadena que sobre puntos. Entonces, añadimos el punto en el primer punto, trabajamos ese punto y otro más, y en los siguientes dos hacemos disminución. Trabajamos 2, disminuimos 2. Trabajamos 2, disminuimos. No hacemos dos disminuciones, quiero decir que disminuimos 2 puntos. Trabajamos 2 normales y cogemos uno y no lo terminamos otro y no lo terminamos. Y lo terminamos juntos. Como hemos hecho en la manga exactamente igual, hacemos en el cuello. ¿Vale? Y ya lo que nos quedaría por hacer sería, nos vamos a los dos delanteros de la Rebeca, nos vamos a un delantero, añadimos el hilo. Yo en mi caso he cogido la hebra que tenía aquí de haber empezado, que había dejado, mentira, de haber terminado, que había dejado una hebra larguita, y yo lo he anudado y añadido hilo ahí, para no tener que hacer otro nudo aquí. Pues aquí vamos a hacer un filito en punto alto también. Nos quedaría hacer eso y poner las borlas. Mira, vamos a meter dentro, aquí vamos a empezar haciendo el primer punto con 3 cadenas, son puntos altos, lleva a hacer 4, 3 cadenas porque son puntos altos, ¿vale? Tenemos el primero, vamos a hacer 2, 3 y 4. Y vamos haciendo en cada espacio 4 puntos. Un momento que me ponga bien porque estoy ahí que no puedo. 1, 2, 3 y 4. Nos vamos al siguiente espacio y vamos haciendo 4 puntos altos en cada espacio que nos encontremos. ¿Veis? Como al inicio tenemos 2 puntos siempre, 2 puntos altos, pues ahí en este que nos encontramos primero, les demos 4 puntos altos. Con una lazada nada más. 3 y 4. Vamos a hacer esto en todo el filo hasta llegar a la parte del cuello.
¿vale? Llegamos hasta el final. Aquí, como lo que tenemos son menos, no tenemos como o sea, la parte de lo que es el cuello, no tenemos los puntos dobles, no tenemos que meter 4 puntos. Metemos aquí, por ejemplo, en este espacio, metemos 2, en este espacio metemos otros 2 y por último aquí metemos otros 2. Serían en total 6 en la parte del cuello. En el otro lado hacemos lo mismo, ¿vale? No, cuando terminamos un lado nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Y ya nos faltaría poner las borlas que son, eso es algo que cada uno elige si lo quiere poner o no, eso es opcional. Yo se las voy a poner. Yo sé que hay gente que a lo mejor no le gusta. Pero bueno, no poniéndolas muy grandes en la foto, en la imagen que estamos, de la foto que estamos haciendo, en la imagen que yo me he inspirado para hacer esta Rebeca, tiene unas borlas muy grandes, muy largas, muy gordas. Yo tan exagerada no se las voy a hacer, se las voy a hacer más disimuladitas. Y se las voy a meter en cada abanico. En el hueco este, por ejemplo, no lo voy a meter. Me voy a meter nada más que en los abanicos. Una vez que tengamos esto hecho, rematamos la hebra que nos haya quedado pendiente de rematar y tendríamos lista la Rebeca. En el tráiler del comienzo, como lo tuve que hacer como va en 3 partes, tuve que hacer un tráiler sin la Rebeca terminada porque de hecho la estoy terminando ahora, yo creo que a la par de vosotros casi. Entonces no tengo foto hecha en el tráiler. Al principio del vídeo no podéis ver una foto de la mía, la original, la que yo estoy haciendo. Os voy a poner un tráiler final, ¿vale? Con fotos de la mía, ¿vale? Muchas gracias por acompañarme y espero que os haya gustado y que me sigáis en los tutoriales que vienen a continuación de este, que bueno, tengo muchísimas cosas, siempre os digo lo mismo, pero es que es verdad, no se me agotan las ideas. Tengo muchísimas cosas en la mente para hacer y espero que os guste lo que os están gustando estos últimos vídeos, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente tutorial y muchas gracias por acompañarme.